Buenas tardes, hoy es 13 de marzo de 2013. Vamos a continuar con los contenidos de matemáticas del ámbito científico-tecnológico del nivel 1 correspondientes a la tercera evaluación. Vamos a ver funciones y estudio gráfico de una función. Bueno, el primer punto lo vamos a ver muy por encima, simplemente vamos a saber que una función es una relación entre dos magnitudes, de tal manera que a cada valor de la primera le va a corresponder un único valor de la segunda. Normalmente cuando nos referimos matemáticamente a función utilizamos las variables x e y. La variable y es dependiente de la x, es decir, los valores que otorguemos a la x van a influir sobre el valor final de la variable y. Por eso la variable x es la independiente, no depende de nadie, y la variable y es la dependiente. Bueno. Para realizar un estudio gráfico de una función debemos tener en cuenta una serie de características. Debemos tener en cuenta el dominio. El dominio de una función es el conjunto de valores de las variables independientes, en este caso de la x, para los que existe la función. Y además tiene sentido decir aquellos valores de la x para los que hay un valor de la variable dependiente y. Se expresa como dominio, en ocasiones en algunos libros ver dom, dominio de la función de f de x, o d de f. Para las funciones más sencillas, las funciones lineales que veremos más adelante, por ejemplo, y igual a 5x, el dominio va a ser el conjunto de los números reales, por lo tanto lo representaremos con la letra R. Por ejemplo, tenemos en cuenta que va a depender también de los ejemplos. Si, por ejemplo, vamos a tener una relación entre el peso y la masa tan solo puede tomar valores positivos, por lo tanto el dominio del peso en función de la masa serán los valores positivos de la masa corporal, no tendría sentido indicar valores negativos. En el caso de... tampoco tendría sentido los valores de la x cuando hablamos de una función que relaciona cantidades y precios, por ejemplo, castañas y precios. Entonces, cuando nos referimos a cantidades y precios, será el de los números reales positivos. En este caso, estas funciones solo se representarán en el primer cuadrante, es decir, donde toman valores positivos tanto de la x como de la y. Es decir, bueno, también debemos emplear un poco el sentido común a la hora de calcular el dominio, ya que dependerá de las magnitudes que tengamos en cuenta. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, un determinado producto y el precio, pues no tendrá sentido unos valores negativos. Cuando en la función la variable independiente, es decir, la x, se encuentra en el denominador, es decir, en la parte inferior de la fracción, vamos a tener que excluir del dominio los valores que anulen el denominador. Es decir, por ejemplo, en las funciones de tipo y igual a n partido x, el dominio es el conjunto de los números reales excepto el 0. Es decir, ya que no podría tener un 0 aquí, en el denominador. Ya que si x igual a 0, la función no existe, porque no existe la división entre 0. Bueno, se llama imagen o recorrido de una función a todos los valores de la variable dependiente que tienen algún valor de la variable independiente. Es decir, el conjunto de valores que puede alcanzar la función. Por ejemplo, en el siguiente gráfico se estudia la evolución del sueldo mensual de un trabajador, que se mide en euros, en función del número de días trabajados, X. El trabajador tiene un sueldo fijo de 3.000 euros, por eso la función no parte del punto 0,0, es decir, del origen de coordenadas, sino que parte de un valor 0 de X, pero 300 de Y. Entonces, como vemos, los valores que tiene son positivos, el número de días no podría ser negativo, ni el número de euros sería negativo.
Este trabajador tiene un sueldo fijo de 300 euros y por cada día trabajado cobra 50 euros. La función se podría expresar como y igual a 50x, es decir, 50 euros por cada día trabajado más un sueldo fijo de 300. El dominio de la función comienza el día 0 hasta el día 30 del mes, es decir, el sueldo mensual. El recorrido de la función va desde 300, que es el sueldo fijo, hasta el valor más alto, es decir, 50 por 3, por 30 serían 800. 50 por 30 más 300 sería 1800. Es decir, si sería 50 por 30, sería 1500 más 300, 1800. Es decir, en el máximo de días trabajados, el máximo sueldo sería 1800. Los 300 fijos más los variables en función del día trabajados. El máximo posible serían 30 días. Entonces, aquí el recorrido, en este caso, variaría de 300 a 1800. Ese sería el recorrido de la función. Sin embargo, el dominio iría de los valores 0x a 30. Hemos visto ya el primer punto para estudiar la función, que es el dominio y el recorrido, siendo sobre todo importante conocer el dominio. Continuidad. Una función continua es aquella que se puede representar con un solo trazo, es decir, no se interrumpe. Entonces, no hay que levantar el lápiz para recorrerla en toda su extensión. Sin embargo, si no existe continuidad, hablamos de funciones discontinuas. Es decir, se producen saltos. En valor de x2 al 3 no hay representación de la función, del valor 5 al 6 tampoco existe esta representación y se producen discontinuidades. Dice, un colegio va a comprar ordenadores por valor de 400 euros la unidad. ¿Cuánto costarán 6 euros? A la hora de hacer la representación gráfica colocaremos los puntos sobre el plano, pero no los uniremos mediante una línea continua. La función existe para determinados valores, es decir, para valor 1, 2, 3, 4, ya que no van a existir 1,5 ordenadores, ni 1,83, ni 2,35, por lo tanto, solo va a tomar números enteros. No van a tener decimales y, por lo tanto, existiría una... Crecimiento. Vamos a diferenciar funciones crecientes y funciones decrecientes. Las funciones crecientes serían que al aumentar la variable independiente también aumenta la variable dependiente, o dicho de otra manera, al aumentar la x también aumenta la y. Por el contrario, una función es decreciente cuando al aumentar la variable independiente, es decir, al aumentar la x, la variable dependiente disminuye. Vamos a distinguir a su vez una monotonía creciente cuando es creciente en todo su dominio o una monotonía decreciente si decrece en todo su dominio. Por ejemplo, esta función, la representación gráfica, diría que de el valor x 1, 2, 3, 4, x menos 4 al valor x4 se mantendría constante, es decir, ni crece ni decrece. De x4 a x5 crece, de x5 a x7 decrece, y luego vuelve a crecer de nuevo. Es decir, estamos expresando el decrecimiento por puntos, es decir, por intervalos de la x. Máximos y mínimos absolutos y relativos. Una función presenta un máximo en un punto. Si es creciente a la izquierda y decreciente a la derecha, es decir, si crece a la izquierda y decrece a la derecha, sería un máximo. Si, por el contrario, decrece a la izquierda y crece a la derecha, este sería un mínimo. Entonces, presenta un mínimo en un punto si es decreciente a la izquierda y creciente a la derecha. A su vez, vamos a tener máximos absolutos cuando en ese punto de x la ordenada es mayor o igual que en cualquier otro punto del dominio de la función, es decir, si tenemos varios máximos o varios mínimos, el mayor de ellos será el máximo absoluto y el menor de ellos será el mínimo absoluto. El resto serían máximo relativo o mínimo relativo.
Aquí tendríamos un ejemplo de máximo relativo, y este sería el absoluto porque entre el dominio de la función, el máximo de alguna manera que toma un valor más alto sería este caso. Y aquí tendríamos un ejemplo del mínimo relativo y del mínimo absoluto. Bueno, los puntos de corte, como su nombre indica, bueno, va a ser los puntos en los que la función va a cortar a los ejes cartesianos, es decir, al eje X y al eje Y. Para hallar los puntos de corte de la función con el eje Y, tendrá un valor de igual a 0, es decir, para que la función corte al eje X, tendrá un valor de igual a 0, es decir, ni valores positivos ni negativos. Se encontrará un valor 0. ¿De acuerdo? Para hallar los puntos de corte con el eje de ordenadas, es decir, habría que igualar X a 0, es decir, para que corte con este eje Y, el valor de X es negativo y positivo, es 0. Y en ese punto corta, en este caso cortaría en 1,5 de y X0 o 1, menos 0,6 de X y 0. Es decir, simplemente tendremos que igualar la X o la Y en función del punto de corte que queremos hallar. Si queremos hallar el punto de corte con el eje Y, igualamos X a 0, y si queremos hallar el punto de corte con el eje X, igualamos Y a 0. Bueno, tenéis varios ejemplos de estudio gráfico de funciones en el que nos habla del recorrido. En este caso el dominio sería los 12 meses del año. El recorrido de la función lo escribimos en forma de intervalo. Las temperaturas varían entre los menos 7 y los 18 grados, es decir, el valor mínimo sería menos 7 grados, el valor máximo 18. Ese sería el recorrido, es decir, la variación en el eje Y sería el recorrido y la variación en el eje X sería lo mismo. Continuidad, como no hay saltos, se puede dibujar de un trazo, es una función continua. Crecimiento, bueno, vamos a tener, aquí se permanecería constante, aquí crecería, y a partir de este punto, que es un máximo, porque a la izquierda de ese punto crece y a la derecha decrece, sería decreciente. Es decir, tenemos crecimiento del mes 2 al mes 7 y decrecimiento del mes 7 al mes 12. Se está refiriendo a la temperatura y en los distintos meses. Nos habla de máximos y mínimos. El mínimo sería en el mes de diciembre, que se alcanza menos 7 grados, y el máximo sería en el mes de junio, que se alcanza 18 grados. Si lo tenemos que expresar en forma de puntos, pues sería en el mes de junio, sería valor, en este caso del mes, sería el valor mensual. Primero ponemos en forma de punto la coordenada X, es decir, la coordenada correspondiente al mes, y luego la coordenada Y, la correspondiente a la temperatura, en este caso 18 grados. Es decir, sería mes 7, porque es julio, que sería la coordenada X, temperatura 18, con lo cual el punto sería 7, 18. Puntos de corte. La gráfica corta el eje X en 2 puntos, que es cuando la temperatura media alcanza en ambos casos los 0 grados. No tiene puntos de corte con el eje Y, puesto que no hay valores negativos de la X, no existen meses negativos, y por lo tanto no llega a traspasar el eje vertical de la Y. Sin embargo, sí que podríamos hallar este punto de corte y este punto de corte. Tendríamos que dar para los puntos de corte el valor correspondiente de la X. De la Y ya sabemos que va a ser 0, porque para cortar al eje X tiene que alcanzar un valor de Y igual a. Bueno, podéis ver otros ejemplos en los apuntes, pero básicamente hemos hecho un estudio gráfico de la función, hemos definido lo que es la función,
y ya pues tendríamos que practicar ejercicios porque son contenidos que pueden aparecer en el examen. Con esto me despido.